Bien, el tema que vamos a explicar se refiere a la distribución de probabilidad de variable aleatoria continua. Ya vimos al inicio del corte sobre variables aleatorias discretas, pero recordemos un poco que tienen que ver las continuas. Las continuas tienen que ver con valores decimales que se pueden usar, y para eso refiere la tabla que ustedes tienen en su hoja. En la primera, por ejemplo, el experimento habla de tomar agua durante un día, o sea, si nosotros contabilizamos la cantidad de agua que tomamos en un día. Y pues, si nosotros queremos enfocarnos en contar esta agua en litros, pues los valores que vamos a resultar pueden ser valores decimales, porque puede ser que consuma 0.8 litros de agua, o 1.5, o 2.3, etcétera, etcétera. Si nosotros hacemos, por ejemplo, el segundo ejemplo, hablamos de manejar un automóvil, y ahí estamos hablando, por ejemplo, de contar la distancia en metros que recorre. Sabemos que los automóviles tienen incluso la posibilidad de hacer este conteo, e incluso hasta en kilómetros. Entonces es una medida que podemos usar en decimales, ¿sale? Y luego tenemos realizar una llamada telefónica. ¿Qué sucede si nosotros queremos contar el número de segundos que dura? Bueno, pues aunque digamos que nosotros no utilizamos los segundos y los minutos como una parte decimal, es decir, nosotros decimos que alguien tardó, por ejemplo, 5 minutos con 35 segundos. Sin embargo, los 35 segundos son una parte, o sea, una fracción de un minuto. Y solamente por ser una fracción de eso se considera que es como si fuera una parte decimal, y entonces tiene que ver ya el tiempo con una variable aleatoria continua, ¿sale? Bueno, vamos entonces ahora a checar las propiedades. Ustedes tienen abajo 3 propiedades para las funciones de variable aleatoria continua. En este caso, ustedes, recordemos, para la distribución de probabilidad de variable aleatoria discreta, teníamos 2 propiedades, ¿sí? Aquí son 3. La primera nos habla de que toda la función, todos los valores de la función tienen que ser positivos para todo valor de x. La segunda propiedad nos habla de que si nosotros hacemos la integral desde menos infinito a infinito de la función, tendría que ser la suma igual a 1. Esta propiedad tiene que ver con la suma que tenía que dar igual a 1. No sé si recuerdan que para la anterior tema, la suma de todas las probabilidades me tenía que dar 1, entonces está relacionado con eso. Y luego aquí estamos hablando de la probabilidad, es decir, si nosotros queremos calcular la probabilidad, lo que tenemos que hacer, bueno, la probabilidad en este intervalo, tenemos que hacer la integral. Ok, bueno, para este caso nosotros no vamos a hacer la demostración de la primera ni de la segunda propiedad, solo vamos a utilizar la tercera. ¿Esto por qué? Porque nos implica abarcar otros temas que son más complejos, a los cuales no se está enfocando este curso en especial. Entonces, no vamos a resolver integrales indefinidas que tenemos desde menos infinito a infinito, y nos vamos a enfocar solamente en resolver el valor de la probabilidad. Ustedes, por ejemplo, en su hoja, en la actividad 1, tienen ya 2 integrales de este tipo, ¿sale? Entonces, nos vamos a enfocar simplemente en hacer esos cálculos. Aquí vamos a hacer solamente una que tenemos acá, porque ustedes en su curso de cálculo ya han visto este tipo de integrales. La pueden resolver de la manera en que quizás yo lo haga, o como ustedes lo sepan hacer, si es que ya lo tienen claro respecto a sus temas que han hecho en cálculo. Bueno, entonces, a pesar de que la hoja nos pregunta, ¿se cumple la primera propiedad, la segunda? No hay que contestar eso, nos vamos a enfocar solamente en la tercera propiedad, ¿sale? Entonces ahí hay un pequeño ajuste que se tiene que hacer en las hojas que ustedes tienen que contestar. Bueno, entonces tenemos acá nuestra integral, y lo único que vamos a hacer es proceder pues a hacer esto, es decir, la probabilidad de 1.5 hasta 2, porque el valor menor es A, y en este caso es 1.5, el valor mayor es B, que en este caso es 2, es igual a la integral de 1.5 a 2 de 3x más 4 de x, que es básicamente pues lo que tenemos acá, ¿sale? Entonces, para resolver esta,
Bueno, pues lo que nosotros podemos hacer es separar. Recordemos que para un polinomio, si nosotros queremos calcular la integral, podemos hacer la suma de las integrales. Entonces, en este caso, podemos separar 1.5 a 2 de 3x de x más la integral de 1.5 a 2 de 4 de x. Y entonces con esto ya podemos hacer cada una de las integrales. Recordemos que esta es una integral muy sencilla y lo que tenemos que hacer es, bueno, a la variable se le suma 1 al exponente y ese mismo número es el que se pone abajo dividiendo. En este caso el exponente de la x es 1, por lo tanto se quedaría como 3x al cuadrado y este cuadrado ahora es el divisor, ¿sale? Y entonces esto queda de 1.5 a 2. Esta corchete lo pongo como señalización de que falta evaluarlo. Y luego más, para un número, cuando yo tengo un número, es como si yo tuviera la constante elevada a 0. Entonces, si a esa x elevada a 0 le sumamos 1, pues quedaría x elevado a la 1, ¿cierto? Sobre 1. Pero como en este caso sabemos que es el mismo número y que no afecta, entonces yo puedo dejarlo así, estamos hablando del mismo valor. Y entonces esto lo evaluamos de 1.5 a 2, que es lo que tenemos que hacer, pues ya simplemente proceder a la evaluación, que sería 3 por, recordemos que primero es el positivo, y luego restamos la misma sustitución para el negativo. ¿Ok? Bueno, entonces esto es el primer valor. El segundo, ¿cómo quedaría? Bueno, pues sería 4 por 2 menos 4 por 1.5, ¿sale? Entonces hacemos cada uno de los paréntesis. 2 al cuadrado es 4 y 4 por 3 es 12. Quedarían 12 medios menos, y aquí olvidé poner el cuadrado. Entonces tenemos 1.5 al cuadrado, que bueno, con ayuda de nuestra calculadora lo podemos sacar. Entonces 1.5 por 1.5 es 2.25 y eso se multiplica por 3. Entonces sale 6.75 entre 2 también, ¿sale? Y ahora lo que procedemos a hacer es este valor, que sería más 4 por 2, 8, menos 4 por 1.5, multiplicamos directamente y eso es 6. Y ya simplemente hacemos cada una de las restas y al final sumamos. Entonces, 12 entre 2, pues sabemos que es 6, menos, ¿y cuánto es 6.75 entre 2? Con nuestra calculadora tenemos 3.375 y por otro lado aquí tenemos 8 menos 6. ¿Cuánto es 8 menos 6? Es 2. Entonces esto sería más 2. Y ya podemos hacer el valor directo, sería 6 menos 3.375 más 2. Vamos a hacer la operación en una sola línea y esto resulta como 4.625. Y ese sería el resultado para el valor de la probabilidad. Entonces, repito, ustedes lo único que tienen que hacer es enfocarse en aplicar la tercera propiedad y las demás no, hay que dejar esa parte en blanco y así es como quedaría.